Soy mamá de tiempo completo y me dedico al 100% a la crianza de mis hijas. Por tanto, me corresponde la mitad de los ingresos que genera mi esposo. ¿Tú qué opinas? Quédate en este video para que hablemos del dinero en la pareja. A veces hablar de dinero resulta complicado porque no nos atrevemos a hablar abiertamente y claramente de lo que deseamos llevar a cabo en nuestra relación de pareja. Y muchas veces damos por hecho cómo es que van a suceder las cosas. Yo voy a platicarles hoy mi experiencia en este sentido en mi relación de matrimonio, en donde desde que nos casamos acordamos 50-50. Nos casamos por separación de bienes y decidimos que íbamos a contribuir en los gastos del hogar en partes iguales. Y claro, este acuerdo funcionó mientras no tuvimos hijas, porque estuvimos trabajando en el mismo nivel prácticamente, porque los dos estudiamos la misma carrera y teníamos más o menos un trabajo similar. Esto nos permitía pensar a futuro en crear un patrimonio y, por supuesto, tener familia. Al principio recién tuvimos familia, yo seguía trabajando. Sin embargo, después de unos años decidimos que iba a dedicarle más tiempo a las niñas. Sin embargo, yo no quería dejar de tener ingresos ni dejar de tener una actividad laboral, justamente porque desde mis creencias considero que todos los seres humanos debemos ser independientes en todos los sentidos. Y no obstante que yo fuera mamá, sí deseaba, aunque eso implicara un sobreesfuerzo, el seguir generando ingresos. Aquí es donde quiero empezar a hacer estas reflexiones. Si bien yo generé ingresos, definitivamente quien fue generando más ingresos durante todo el periodo de crianza de mis hijas fue mi esposo, bueno, ahora ex esposo. Entonces, hubo una inequidad, yo creo, en el sentido de que el gasto más importante familiar, desde mi punto de vista, era el pago de colegiaturas, el cual al yo haber dejado de trabajar formalmente, digámoslo así, recayó sobre mi esposo. No obstante, todos los demás gastos que compartíamos, seguimos compartiéndolos en el entendido de que yo seguía generando ingresos. Yo seguí pagando el crédito hipotecario y muchos otros gastos más, y en realidad nunca hubo un sentarnos y replantearnos el hecho de que ahora mis ingresos no eran equiparables a que yo siguiera contribuyendo en la misma proporción. Es más, con la introducción de este video comentaba que al yo dedicarme al 100% a la crianza, en realidad esos ingresos que generaba el papá de mis hijas me corresponden. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque yo tengo ingresos. Y en este punto quiero hacer otra reflexión, porque cuando tú te dedicas 100% a la crianza y no generas ningún tipo de ingresos, creo que te deja en total desventaja, porque el trabajo en el hogar como mamá es cero reconocido. Tan es cero reconocido que quizá muchas personas que me están escuchando en este video están pensando que quién me creo yo como para decir que la mitad de los ingresos que genera el papá de mis hijas me corresponde. Pues yo creo que sí, porque para que él los pueda generar tuvo que haber alguien aquí en la casa haciéndose cargo de la mitad que a él le corresponde de esa crianza, la cual no ejerció. Por tanto, creo que, al contrario, en lugar de yo aportar, yo debía haber recibido un pago por ese servicio que yo hice en la parte que a él le corresponde, porque claro, también son mis hijas, ¿no? Y yo sé que aquí va a haber un montón de discusión y un montón de polémica, pero a lo que quiero llegar realmente es que se hable del tema. ¿Qué sucedió en mi caso? No se habló del tema nunca, porque yo voy a ser bien honesta de cómo pensaba. Yo pensaba que éramos un equipo y de verdad que en mi caso yo sí contribuí con todos mis ingresos porque tenía que cubrir los gastos a los que yo me había comprometido. No obstante que yo me daba cuenta que pues él, al ganar muchísimo más que yo, pues para él era, a lo mejor si para mí
lo que me tocaba pagar de mi 50% de los gastos que habíamos acordado, pues representaba el 100% de mis ingresos, mientras que en su caso, ese 50% a nivel absoluto de los gastos, para él representaba quizá un 10% de sus ingresos. Por tanto, ahí había una total inequidad. Sin embargo, yo tenía esa culpa de decir, yo había dicho al principio que iba a pagar el 50-50 y resulta que ya no puedo, pero no consideré, no le di valor a mi trabajo de crianza de mis hijas. Y de verdad que quiero hacerles reflexionar, tanto hombres como mujeres, observen esto. De verdad que la crianza de nuestros hijos es una de las funciones primordiales y muy importantes en las familias para desarrollar ciudadanos y personas sanas en todos los sentidos y en toda la extensión de la palabra. Gracias a Dios yo seguí generando ingresos y por tal, eso me dio también la oportunidad de tomar decisiones para poder terminar con un matrimonio que, como en otros videos ya he comentado, pues ya no estaba funcionando. Una familia que ya no era funcional tampoco. Entonces, creo que la independencia económica de las mujeres es muy importante para que podamos tener la libertad de tomar decisiones. Y en ese caso en donde estés dedicada 100% a la crianza de tus hijos, creo que es importante que platiques con tu pareja, con tu esposo o con el padre de tus hijos de este pago realmente que sí debes de tener y que ya ustedes se pondrán de acuerdo en cuánto debería de corresponder, pero creo que debería de corresponder de la mitad de los ingresos porque son un equipo. Él se queda con su mitad y tú con tu mitad. De esas mitades aportan al gasto familiar y a la creación de patrimonio y todo lo que sea en la familia y lo que les sobre es para cada uno, para esas eventualidades que suceden porque pensamos que nos vamos a casar para toda la vida y resulta que no sucede así. Y de verdad les digo, y muchas mujeres van a estar de acuerdo conmigo, que la llevamos de perder en el aspecto económico cuando nos dedicamos primordialmente a la crianza de nuestros hijos, porque ese trabajo no es reconocido. Incluso cuando tú quieres regresar al campo laboral y decir que fuiste mamá X número de años de tu vida, ya te saca del mercado laboral. Entonces, no es tan sencillo. Sé que son temas que de repente cuestan trabajo y por otro lado, sí la relación está desequilibrada y hay un ejercimiento del poder desde el control de que como yo soy el generador de dinero, yo soy quien controlo, tú tienes que ser sumisa y tienes que hacer lo que yo diga y yo te controlo a través de eso. Hay que identificar también ese tipo de situaciones que pueden ser muy desequilibradas y pueden terminar en esa violencia económica y entre otros tipos de violencias que existen. Entonces, yo creo que muchas veces subestimamos el trabajo de la crianza de los hijos y después cuando ya tenemos una situación de divorcio en donde no te pones de acuerdo, pues resulta que pues hay que involucrar otras instancias judiciales y resulta muy complejo. Y el video que estoy haciendo en este tema es justamente para que no te quedes en ese desamparo realmente y sobre todo que aunque te quedes en el desamparo porque las cosas no fueron equilibradas, bueno, nunca dejes de ser independiente económicamente, nunca dejes de buscar el tener tus propios ingresos, nunca, de verdad, si te están manteniendo, de verdad que qué padre, te felicito, qué bueno que tienes un esposo proveedor, sin embargo, siempre busca el tener tus propios recursos, porque nunca sabes qué va a pasar el día de mañana y a veces creemos y vivimos en ese cuento de Disney en donde vamos a vivir felices para toda la vida y hasta que la muerte nos separa. Y ojalá que así fuera, pero las estadísticas nos indican que no es así. Y sí, también escucho que las mujeres somos las que promovemos el divorcio, pero también detrás de eso el límite es la violencia y no podemos permitir ser violentadas ni económicamente ni de ninguna manera. Así que este video es para reflexionar sobre ese tema. Y bueno, en el tema judicial, ¿verdad? La ley, entiendo, contempla esta situación de que en un matrimonio, después de que se divorcian y cuando sucede esta situación que la mujer se dedicó 100% al hogar, pues existe una compensación. Sin embargo, existe, yo pienso, esa pequeña laguna en donde el haber tenido ingresos, aunque hayan sido muy por debajo de los ingresos de la otra parte, también esa es una
una situación que te pone en desventaja. ¿Por qué? Porque dicen, es que es una persona funcional, es una persona que genera ingresos y no habría por qué haber esa compensación después en el divorcio y que se pelea y que se apela y demás. Pero yo creo que antes de llegar a esas instancias, cuando estás en el matrimonio, cuando existe el amor, cuando está el enamoramiento, cuando está todo eso en donde se pueden hablar, creo que es importante hacer el acuerdo de, sobre todo, mujer, si te vas a dedicar 100% a la crianza, cúbrete. Nunca sabes. Haz ese acuerdo. Yo en mi caso personal ni siquiera sabía los ingresos del papá de mis hijas porque no me daba acceso a esa información y creo que es importante que siendo un matrimonio, siendo un equipo, esa información se conozca en los dos sentidos para que sea equitativa la situación y para que cada uno en el momento en que decidan ya no continuar ese matrimonio, ya decidan hacer una transformación de esa familia, los dos puedan seguir su camino en esa independencia, pero quien aportó de manera de trabajo realmente en la crianza de sus hijos, pues sí se pueda ir con un fondo, ¿no? Un fondo de ahorro que pues seguramente durante el matrimonio pues también tienes que pensar si estás recibiendo ese pago por la crianza de tus hijos, pues tienes que generar ese ahorro y pensar en ese futuro que a lo mejor dices, yo no quiero pensar en eso porque no quiero pensar en que me voy a divorciar porque nadie se casa con la intención de divorciarse. Sin embargo, las situaciones pueden cambiar. Entonces, yo creo que el ver la realidad y el poder hablar de manera abierta de estos temas es ultra importante. Así que si me estás escuchando y tú estás en una relación de pareja linda, en donde todavía hay toda esa comunicación o donde hay esa comunicación y todo eso, pues qué padre, hablen abiertamente de estos temas como de otros temas que ya he comentado aquí en estos videos y resuelvan cómo puede ser una terminación de ese contrato matrimonial. Pero desde antes, desde que están en esa relación bonita. Yo creo que eso es importante porque estás buscando el bienestar del otro. Y muchas veces, y no soy el único caso, en donde si no termina en armonía ese matrimonio, pues bueno, después realmente conoces de quién te divorcias, ¿no? Y no con quién te casaste. Y bueno, ese por un lado. Ahora quiero tocar el tema de que ya como soltera nuevamente, tengo que ser independiente económicamente también. Y claro, puedes volver a encontrar un compañero, una pareja, y creo que el mantener esa independencia económica y el que como adultos decidamos cómo nos podemos contribuir, cómo podemos ayudarnos a crecer, es importante que también lo hablemos. Claro, no lo vas a hablar eso en las primeras citas, eso va a suceder cuando una relación realmente se convierta en eso, en una relación en donde ahora desde otras circunstancias, desde otra situación, pueden decidir construir algo hacia futuro y quizá terminar viejitos juntos. Ahora en mi caso no es el caso, básicamente porque mientras mis hijas vivan conmigo no tengo planeado una convivencia o algo así. Sin embargo, pues sí, creo que un compañero sería algo adecuado. Y bueno, aquí también es muy diferente la dinámica, pero creo que cuando ya estás en una relación, aunque cada quien en su casa y demás, el apoyo mutuo es importante. Y yo creo que vuelvo a lo mismo, a no pelearnos con este compañerismo, este apoyo mutuo, de que si yo puedo contribuir en una cosa, tú puedes contribuir en la otra y vamos equilibrándonos. Siempre buscar esa relación equilibrada y para eso es muy importante que nos trabajemos individualmente en todos los aspectos y que hagamos esa independencia a nivel económico, a nivel emocional, a nivel sexual incluso, a nivel social, a nivel mental, seamos esas personas independientes y que al relacionarnos somos interdependientes. Entonces, es algo muy padre el que tú te sientas con esa libertad de economía y de en todos los sentidos para poder desde ahí compartirte con otro ser humano que viene a sumar a tu vida. Así que yo creo que en mi experiencia pude haber hecho las cosas de otra manera, pero bueno, hoy en día estoy buscando resolverlas conforme los recursos que hoy tengo y busco disfrutar cada día de mi independencia, de mi crecimiento, de mi libertad
y del amor que tengo de mis hijas y de todas las personas que están a mi alrededor, que me estiman y que en esta red de apoyo que tengo entre amigos, familia, mis hijas y demás, pues hemos salido adelante en esta parte económica porque soy una persona que sabe trabajar, que no le da miedo al trabajo y que se siente que es capaz de lograr lo que se proponga. Así que de los errores se aprende. Escuchaba a Margarita Pasos que decía, cuando pierdes, no pierdas la lección. Así que yo perdí, pero no pierdo la lección y creo que ahora podré hacer las cosas de manera diferente. Podré también asesorar a lo mejor o guiar a mis hijas en ese sentido. Así que bueno, les mando un beso, un abrazo. Si no están suscritos, suscríbanse para que nos encontremos en el próximo video. Hasta la próxima.